Cuando se habla del cártel de Medellín, casi todos piensan en sicarios, bombas y terror. Pero algunos de los hombres más peligrosos de Pablo Escobar no siempre empuñaron un arma. Algunos pensaban, negociaban y movían el dinero sucio desde las sombras. Uno de ellos fue su propio cuñado. Esta es la historia de Mario Henao Vallejo, el hombre que conoció a Escobar antes que el mundo, y cuyo final marcó un antes y un después en la guerra contra el cartel de Medellín. Intro. No era un sicario común. Los hombres de confianza de Escobar no siempre eran gatilleros. Muchos eran piezas clave del engranaje criminal. Secuestros, extorsiones, lavado de dinero y planificación de golpes estratégicos. Mario Henao Vallejo no fue un simple acompañante. Fue hermano de Victoria Eugenia Henao, esposa de Pablo Escobar, y una figura central dentro del círculo íntimo del capo. Su papel fue discreto, pero profundamente influyente. Orígenes y formación. Mario Henao Vallejo nació el 26 de enero de 1942, en una familia de clase media de Medellín. Su padre, don Carlos, recorría el barrio repartiendo jalea de guayaba en una vieja camioneta Chevrolet modelo 50. Gracias a la estabilidad económica familiar, Mario pudo estudiar psicología en la universidad, algo poco común en ese entorno y época. Durante sus años universitarios, se involucró activamente en movimientos de izquierda y abrazó ideas marxistas, en pleno auge revolucionario de Medellín. Paradójicamente, ese joven intelectual terminaría integrando uno de los imperios criminales más sangrientos del siglo XX. La amistad que cambió la historia en su adolescencia. Mario Henao fue amigo cercano de Pablo Escobar y de Gustavo Gaviria. Vivían en el mismo barrio, crecieron juntos, soñaron juntos. Sin saberlo, formaron un triunvirato que terminaría alterando el rumbo de Colombia y del narcotráfico mundial. Con el tiempo, Mario se convirtió en el cuñado del hombre más poderoso del cartel. Pero esa relación nunca fue sencilla. El conflicto familiar con Escobar. La tensión comenzó cuando Pablo Escobar se fijó en una de las hermanas de Mario. Se trataba de Victoria Henao, que en ese momento tenía apenas 13 años. Mario se opuso con todas sus fuerzas. No aceptaba que un hombre de 24 años, ya involucrado en una vida criminal, se acercara a su hermana menor. Los padres de Victoria, Arturo y doña Nora, también prohibieron la relación. Pero Pablo Escobar no estaba acostumbrado a recibir un no. Una boda a escondidas, contra la voluntad de su familia. Victoria Henao se escapó con Pablo Escobar y se casó con él a los 15 años. La boda se celebró en Palmira, con muy pocos asistentes y sin el consentimiento familiar. Mario reaccionó con furia. Buscó a Pablo para reclamarle, para enfrentarlo, para exigirle explicaciones. Pero el matrimonio ya estaba hecho. A partir de ese momento, la relación entre Mario y Pablo quedó marcada por una tensión permanente, aunque el negocio los mantuviera unidos. El primer encuentro con la cárcel. Cuando el cartel comenzó a ir a operar abiertamente, Mario Henao fue detenido junto a Pablo Escobar y Gustavo Gaviria en Itagüí. Transportaban 39 kilos de cocaína procedentes de Ecuador. Fueron enviados a la cárcel de Bellavista, donde permanecieron varios meses. Gracias a influencias y maniobras internas, Pablo logró que fueran trasladados a una cárcel departamental en Itagüí. Ese episodio marcó el inicio de una escalada criminal mucho más agresiva. Los secuestros de la élite fue Mario Henao quien impulsó una de las estrategias más brutales del cartel: el secuestro de figuras políticas de alto perfil. Su lógica era clara: si quieren negociar, hay que capturar peces gordos. Así comenzaron los secuestros de personajes como Andrés Pastrana, Maruja Pachón, Diana Turbay y otros miembros de la élite colombiana. El 19 de enero de 1988
se ejecutó el secuestro de Andrés Pastrana. El plan parecía perfecto, hasta que un pequeño error lo cambió todo. El error que lo delató. Durante el cautiverio, los secuestradores intentaron hacer creer a Pastrana que estaba en manos del M-19. Usaban capuchas, ocultaban identidades. Pero en un descuido fatal, alguien llamó a Pablo por su nombre. En ese instante, Pastrana comprendió la verdad. No estaba frente a una guerrilla, sino frente al cartel de Medellín. Aún así, Escobar creyó que esta estrategia podría obligar al Estado a eliminar la extradición. 2 vidas en una Mario Henao Vallejo llevaba una doble vida. Por un lado era famoso por sus fiestas, sus viajes lujosos y compras desmedidas. Por otro, nunca abandonó su lado intelectual. Amaba los libros, el arte, la música. En una ocasión, conmovido por el talento de una pianista y su precaria situación económica, le envió de forma anónima un piano de alto valor. También financió una editorial en Medellín que publicaba obras de autores destacados del país. Tenía su propio avión y era habitual verlo salir de la hacienda Nápoles. Pero el crimen ya lo había atrapado por completo. Mario Henao no era un sicario cualquiera. Era un intelectual atrapado en el infierno del narco. Pero una decisión, una mujer y una traición inesperada lo llevarían a un final brutal. Mario Henao Vallejo había sobrevivido a cárceles, secuestros, traiciones y a convivir con uno de los hombres más peligrosos del planeta. Pero en el mundo del cartel de Medellín, nadie era intocable. Y mucho menos alguien que empezaba a romper las reglas. Una regla sagrada del cartel. Dentro del cartel existía una norma clara. Ningún jefe importante debía moverse de noche sin un esquema de seguridad extremo. Mario empezó a ignorarla. Confiado. Relajado. Convencido de que su apellido y su vínculo familiar lo protegían de todo. Ese exceso de confianza sería su sentencia. La noche del error. La noche del 30 de agosto de 1986, Mario Henao salió de una fiesta en compañía de Nancy Izaza, su pareja sentimental. Decidieron regresar en avioneta desde Medellín hacia Bogotá. No tomó precauciones especiales. No cambió rutas. No activó protocolos de seguridad. Lo que Mario no sabía era que ya estaba siendo seguido. La emboscada aérea. Apenas la aeronave despegó, fue interceptada por un helicóptero. Desde el aire, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la avioneta. No hubo advertencias. No hubo negociación. No hubo escape. Los disparos perforaron el fuselaje y alcanzaron directamente a Mario Henao Vallejo. Murió en el acto. Nancy Izaza sobrevivió. El cuñado de Pablo Escobar acababa de ser eliminado en una de las operaciones más impactantes de la guerra contra el narcotráfico. La reacción de Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar se enteró, la noticia lo golpeó con furia. No solo había perdido a un aliado clave, había perdido a un miembro de su familia. Para Escobar, la muerte de Mario no fue un golpe cualquiera. Fue una humillación. Y como siempre, respondió de la única forma que conocía. Con sangre. Escalada de violencia. Tras la muerte de Mario Henao, la violencia del cartel de Medellín se intensificó aún más. Atentados, asesinatos selectivos, presión directa contra el Estado. Pablo Escobar interpretó la emboscada como una declaración de guerra abierta. El mensaje era claro. Si podían matar a su cuñado, nadie estaba a salvo. ¿Quién era realmente Mario Henao? Mario Henao Vallejo nunca fue un simple criminal. Fue un hombre contradictorio, intelectual y violento, idealista y despiadado, culto y corrupto. Un psicólogo marxista que terminó diseñando secuestros de élite. Un amante del arte que vivía del dinero del narcotráfico. Un hermano protector
que jamás aprobó el matrimonio de su hermana, pero que terminó atrapado en el mismo infierno que intentó evitar. El legado que dejó su muerte marcó un punto de inflexión. Demostró que el cartel podía ser golpeado, que incluso los más cercanos a Escobar podían caer. Y también dejó una lección brutal. En el mundo del narcotráfico, la inteligencia no garantiza supervivencia y la sangre no ofrece protección. Conclusión final. Mario Henao Vallejo fue el cuñado de Pablo Escobar, pero también fue una de las mentes más complejas del cartel de Medellín. Su historia no es solo la de un narco más, es la historia de cómo el poder, la ideología y la ambición pueden destruir incluso a quienes creen estar a salvo. Porque en esa guerra nadie ganaba. La historia de Mario Henao Vallejo nos deja algo claro. En el mundo del narcotráfico no existen los márgenes seguros. No importa si eres familia, no importa si eres inteligente, no importa si no disparas un arma. El cartel de Medellín no perdonaba errores, ni dudas, ni excesos de confianza. Mario creyó que su cercanía con Pablo Escobar lo protegía. Creyó que su mente, su formación y su rol estratégico lo colocaban un paso por delante. Pero ese mundo solo tenía dos destinos posibles: la cárcel o la muerte. Y a veces, ni siquiera eso era una elección. Mario Henao no murió como un héroe, ni como una víctima inocente. Murió como muchos otros, convencido de que el sistema que él mismo ayudó a construir no se volvería contra él. Su vida demuestra que el verdadero peligro no siempre empuña un arma, sino que se esconde en las decisiones que tomas cuando crees que ya ganaste. Hoy, su nombre casi no se menciona. Quedó opacado por la figura de Pablo Escobar, por los sicarios, por las bombas, por el ruido. Pero su historia es clave para entender cómo funcionaba realmente el cartel de Medellín. Porque mientras unos disparaban, otros pensaban. Mientras unos sembraban terror, otros lo organizaban. Y Mario Henao Vallejo fue uno de ellos. Suscríbete si quieres más historias reales, sin romanticismo, sin series maquilladas y contadas como realmente ocurrieron.